8 de la noche en punto en Colombia. Bienvenidos, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Originamos hoy, ven ustedes, desde el lugar de las noticias, y señores, desde la plenaria del Senado. Estamos en vivo transmitiendo este debate de la consulta popular porque le llegó la hora a este mecanismo democrático aquí en la plenaria del Senado. Le tiene que dar un visto bueno que depende de una mayoría simple. ¿Qué es la mayoría simple? La mitad más uno de los senadores que estén presentes a la hora de la votación, que tienen que ser más de 54, que es el umbral que se necesita en este momento. ¿Qué está pasando hasta ahora? Les voy a mostrar rápidamente. Vamos a ver entonces la mesa directiva a la cabeza de Efraín Cepeda. Están comiendo los congresistas, les están sirviendo su cena para que la degusten cada uno allí en su bancada, en su curul más bien, acompañado de su bancada. Y vemos entonces también los hombres fuertes del gobierno, a los ministros de Interior, Armando Benedetti, hablando con senadores del partido de la U, con sus asesores. Vemos al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y también a su lado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Ya terminaron ellos de comer y han estado presentes durante toda la discusión, que cumple en este momento 3 horas. ¿Qué ha pasado? Han hablado los diferentes partidos, han hablado ya los partidos de gobierno, los partidos independientes y los partidos de oposición. A esta hora está hablando el senador Juan Felipe Lemus de la U, que es uno de los 3 senadores de ese partido que van a votar en contra de la consulta popular. Y de hecho les cuento que a esta hora esa es la novedad en torno a la consulta, y es que el partido de la U puntualmente ya subiría de votos en contra de la consulta. Voy a saludar a esta hora al panel de hoy. Nos acompaña Carlos Arias, me confirman si tenemos el panel completo, pero es un gusto darle la bienvenida a Carlos Arias, analista político, docente de la Universidad del Externado, aquí a Sala de Prensa. Como siempre, Carlos, un gusto. María Camila, un gusto y la felicito de nuevo por estar en pleno fuego. Gracias, Carlos, un gusto como siempre, y saludo a Gabriel Cifuentes, que hemos estado desde bien temprano, desde la primera emisión aquí, haciendo el análisis y las cuentas de lo que será la votación mañana de esta consulta. Gabriel, bienvenido a Sala de Prensa. María Camila, un gusto volverla a ver el día de hoy. Un saludo para Carlos y para toda la amable audiencia de Sala de Prensa. Les quiero contar algo. Hablé hace unos minutos con asesores del ministro del Interior, Armando Benedetti, y nos dijeron que habían visto las cuentas que hicimos Gabriel y yo en el wall de Noticias Caracol en esta mañana, y que dijo así en su tono costeño: están bien dateados porque por ahí es la cosa. Por ahí es la cosa demostraría entonces que el tema sigue reñido, con una leve ventaja para el gobierno. Carlos, arranco con usted. ¿Ve usted ya al gobierno más que ganando la consulta, asegurando con creces y holgaditos una victoria? Yo he seguido muy de cerca lo que ustedes han venido desarrollando con Gabriel, y efectivamente coincido con el ministro del Interior. Creo que los votos indecisos dejarían que mañana la votación sea a favor del gobierno, es decir, un sí a la consulta. También, y en consideración a que la proposición de la senadora María Angélica Lozano no prosperaría, es decir, revivir el debate para aprobar algunos puntos de la consulta en 6 meses, creo que haría que esos votos indecisos que hoy están en vilo se vayan a favor del gobierno. Gabriel, lo escucho a usted, las cuentas han cambiado levemente. En este momento tengo que volver a la tabla, pero con el cambio en el partido de la U serían entonces, el ministro de Interior parte de una base que es la que hemos aplicado en Noticias Caracol, y es que no hay votos en el medio, es decir, hay en el sí y en el no, y unos con posible tendencia de cambio, que es de donde esperan rasguñar. Así las cosas, y partiendo de la base de que todos voten, no creo que pase, muchos van a jugar a salirse. Partiendo de esa base, serían más o menos 55 votos a favor del gobierno y 47 para la oposición. Gabriel. María Camila, yo creo que frente a las cuentas que hicimos esta mañana en primera emisión ha habido tres hechos que, si bien no cambian sustancialmente, las matemáticas son muy dicientes. Lo primero es que, si bien hoy no se vota, de los 105 senadores hay 102
que están presentes. Es decir, que nos estamos acercando a esas matemáticas en el número de votos. Habría que ver quiénes son los 3 senadores ausentes y de esa manera ver a quién afectaría, si al bloque del sí o del no, suponiendo que esos mismos 102 senadores que asistieron hoy al debate voten mañana. Lo segundo es la carta del partido de la U señalando que apoyarían revivir el proyecto de la Comisión Séptima, lo cual demostraría que puede haber una división en las posturas del partido y que de darse esa apelación, las matemáticas podrían variar. Y me llamó también la atención un anuncio que vi en redes por cuanto el Partido Conservador, supuestamente de manera unánime, le votaría en contra de la consulta. Si esos 3 factores se dieran, María Camila, estaríamos literalmente en un photo finish el día de mañana. Photo finish, mire que yo coincido en lo que hemos podido observar hoy en el movimiento de la plenaria, en que esto, en vez de correr a favor del gobierno, se está volviendo cada vez más apretado. Tenemos ya las 8 de la noche, 6 minutos, estamos en vivo en sala de prensa y tenemos muchos comentarios a esta hora de usuarios saludándonos y también dándonos mensajes de reporte de sintonía y opinando sobre lo que es esta discusión mañana. Muchos a favor de la consulta, otros que piden a los congresistas mantenerse en la postura del no y no ceder ante los coqueteos que les está haciendo el gobierno. Pero entonces, Carlos, hablemos de esas colectividades. Partido de la U, ya el tema está cantado en los liberales, prácticamente ya hablamos de ellos, pero el partido de la U ha sido en el cual el gobierno ha navegado para intentar atraerlos a su orilla en las últimas horas. Ahí están Norma Hurtado y Juan Carlos Garcés, los que se habrían cambiado de postura. Norma Hurtado, que estuvo en la Comisión Séptima, que muchas veces fue maltratada, ella misma lo dijo, por el gobierno y sus seguidores. ¿Cómo ve la postura de demorarse para tomar la postura, adquirir el no frente a la consulta? Yo dudo mucho, digamos, y comprendo que estén ustedes pensando en el photo finish, pero creo que las cuentas y la presencia de Armando Benedetti y la cercanía que tiene hoy el bolígrafo de Armando Benedetti para ejecutar recursos en las regiones y en los departamentos, especialmente en el departamento del Valle, hará que senadoras como Norma Hurtado mañana, a pesar de que se haya hoy dudado su voto a favor del gobierno, mañana se dé. Yo, aunque creo también, y reitero que puede ser un voto finish, creo que la cosa está jugada alrededor del gobierno. Va a ser muy difícil que se volteen hoy esos senadores, esos congresistas. Creo que al contrario, va a aumentar el número de senadores y creo que es el partido de la U, a excepción digamos, de senadores como Alfredo de Luque, que ha sido claramente partidario del no, de votar en contra de la consulta popular. Creo que el partido de la U también va a ser mayoritariamente para el gobierno nacional. Pero mire, Carlos, que los hechos en las últimas horas han dicho lo contrario. El partido de la U tenía 8 contra 2. Los únicos 2 eran Alfredo de Luque y Juan Felipe Lemus. Y se les han sumado 2 en las últimas horas y ya están 6-4. Lo que demuestra que de pronto esa estrategia del ministro con el que fue otrora su partido de sus amores por muchos años no está siendo tan efectiva la estrategia. Claro, pero hay un pronunciamiento de la directiva del partido de la U, encabezada por Alex Vega, que dice que va a apoyar y va a respaldar a la consulta. Entonces, claro, seguramente en este momento hay unas dilaciones de algunos congresistas, pero vuelvo y le reitero, creo que el actuar del ministro y el conocimiento de cómo se mueven las estructuras del partido de la U y de con quién se habla dentro del partido de la U va a determinar que la consulta, lastimosamente, para mí, se vote a favor del gobierno. Sí, es que el tema de los comunicados y las posturas es poco creíble o aplicable. Gabriel, no sé qué opine usted, porque mire, tenemos comunicado del Partido Conservador, incluso anunciando que la decisión es unánime, lo que usted mencionó hace unos pocos minutos, que es una orden para sus congresistas, pero muy seguramente el combo de Carlos Trujillo va a votar a favor de la consulta y son 3 senadores, Miguel Barreto, la senadora Benavides y Carlos Trujillo. Cambio Radical de oposición tiene la misma directriz, pero Temístocles Ortega, y dicen que hasta Ana María Castañeda votaría a favor de la consulta. Ella, que recordemos está casada con Mario Alcocer, me corrigen el nombre, pero creo que es Mario Alcocer, familiar de la primera dama.
Y lo mismo va a pasar en el partido de la U. El Partido Liberal también ha pedido a sus congresistas, ha recomendado más bien votar negativamente. Este tema de las posiciones de bancada se ve cada vez más frágil, ¿no, Gabriel? Definitivamente, definitivamente. Yo por eso tomo con beneficio de inventario el comunicado del partido de la U, que además puede ser también un comunicado para reforzar su posición y poder apretar al gobierno en cualquier tipo de negociación. Lo mismo el Partido Conservador. Yo coincido con Carlos en que a pesar de que pudo haber algún movimiento el día de hoy, que yo incluso sigo pensando que no es tan claro el voto de Angélica Lozano que nosotros habíamos puesto en el Nada grupo. claro. Me parece que igual las cuentas todavía no están claras para el bloque de oposición, y quiero traerle además a colación un antecedente. Cada día que pasa sin que se vote, el gobierno se fortalece. Y tenemos como antecedente la votación para el magistrado de la Corte Constitucional, que levantaron la sesión con una magistrada y nos levantamos con el magistrado Rosero, que era el magistrado que apoyaba el gobierno. Entonces, uno no puede nunca subestimar la capacidad de Armando de Benedetti de coger el teléfono apenas levanten la sesión y comenzar a apretar a los senadores. Tienen el Ministerio de las TIC, ahora tienen el Ministerio de Comercio. Mejor dicho, la capacidad de contorsión del gobierno es muy fuerte, es muy fuerte. Si el Ministerio de Comunicaciones va a pesar en los liberales, el Ministerio de TIC va a pesar en la U. Por eso que a pesar de que hoy las cuentas y a esta hora haya dilaciones, haya dudas, yo creo que esto está jugado a favor del gobierno. Sí, muy seguramente va a ser aprobado mañana, porque el tema de la mayoría simple también facilita la cosa, facilita el trámite, y es que van a terminar requiriendo de muy pocos votos para pasar la consulta. Hablemos del tema de la apelación. ¿Cómo ve eso, Carlos, de que el gobierno, hoy el ministro del Trabajo, lo vimos en nuestra emisión de las 7 de la noche, se para en el atril y dice que la apelación es una táctica perversa, oscura, para afectar la consulta, cuando los que promovían e incluso hicieron el informe positivo de la apelación al hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima fueron los senadores del mismo gobierno, el senador Pedro Flores y el senador Ariel Ávila? Mire, mi análisis específico sobre esa apelación, que me parece absolutamente válida, que me parece un camino no solamente mucho menos oneroso para el pueblo colombiano, que no tendría que gastar 700 millones de pesos en la consulta, demuestra y confirma que el gobierno nacional no está interesado en avanzar en la garantía de derechos laborales para los colombianos y para los trabajadores colombianos. Hoy el gobierno está interesado en que esta consulta popular pase, porque claramente, y como lo han repetido en varias ocasiones, y usted mismo lo ha dicho en varios de sus informes, podría llegar a ser el apalancamiento y la primera piedra de la campaña electoral al Congreso de las listas del progresismo y de la izquierda para Cámara y Senado. Entonces, hoy el gobierno colombiano, al gobierno que está liderando hoy en el Senado, el ministro Armando Benedetti, es claro y evidente que una apelación no le conviene, porque están más enfocados en una campaña electoral, en avivar las bases, en mediatizar y construir una retórica que exacerbe emociones alrededor de la defensa del pueblo y unas reformas del pueblo, a pesar de que esas reformas del pueblo no tienen viabilidad financiera en muchos de los casos, y por esa misma razón la Comisión Séptima hundió la reforma en su momento. 700.000 millones de pesos, dice la registraduría, costaría la realización de la consulta popular. Tenemos, Gabriel, ya a las 8 de la noche, 14 minutos. Estamos hablando desde la plenaria del Senado, donde avanza a esta hora el debate de la consulta popular, que recordemos será votada mañana en esta misma plenaria. Hablemos del tema de la apelación, Gabriel. Mencionan la postura del partido de la U, que aquí muchos han calificado de ambigua, porque como colectividad no se lanzan a tomar una postura o dar una directriz frente a la consulta, sino frente a esa apelación. Murió hoy la apelación sin respaldo del gobierno, ni siquiera la van a poner en el orden del día. ¿Cuál es su visión, su análisis sobre lo que pasó alrededor de este mecanismo? Pues dos cosas. Yo creo que tiene razón el ministro Sanguino cuando dice que así se hubiera reabierto el debate, los tiempos
de esta legislatura no da. Es decir, en 5 semanas, nombrar ponentes, radicar la ponencia, discutirla en tercer debate, en tercer debate y después llevarla a plenaria y después a conciliación antes del 20 de junio, efectivamente por términos legislativos no daba. Sin embargo, yo creo, María Camila, que más allá de ese argumento, que es un argumento válido, creo que el voto que está amarrando el gobierno por el sí es el mismo voto que está amarrando el gobierno para tumbar la posibilidad de la apelación. La apelación era simplemente un salvavidas desesperado para tratar de que esos senadores que no estuvieran convencidos, que necesitaran tener una excusa para apartarse de sus partidos y no quedar mal con el gobierno, pudieran hacerlo. Pero sin lugar a dudas, primero, el llamado para apelar esta decisión fue tardío, es decir, a 5 semanas de que se acabe la legislatura. Y segundo, era inocente pensar que el gobierno habría favorecido un mecanismo que le quitaba y le restaba argumentos a su solicitud para realizar la consulta. Entonces, repito, el voto que el gobierno está amarrando, porque hay votos que están amarrando desde el gobierno para que acompañen la consulta, van también amarrados para que no prospere el hundimiento de la apelación del archivo de la reforma laboral en la Comisión C. Hablemos del tema del costo de la consulta, porque ese ha sido uno de los principales argumentos de la oposición, y hoy, Carlos, el ministro Benedetti utilizó la siguiente expresión aquí en la plenaria: las democracias no son baratas y las dictaduras sí lo son, por lo cual cada peso que se invierta en democracia siempre será apreciado. ¿Cómo ve esta argumentación alrededor del gasto de 700.000 millones de pesos para lo que usted y muchos expertos en materia política nos han dicho en este espacio es a todas luces un anticipo de las elecciones del 2026? Mire, yo creo que hay que desglosar esta frase, y es que parte de un ejercicio claro y evidente y franco, entre comillas honesto, y es que efectivamente no hay valor para la democracia. Lo que pasa es que se para desde un sofisma de retórica que busca simplemente eso, un ejercicio de campaña electoral. ¿Por qué? Porque si verdaderamente se quisiera mejorar la condición de los trabajadores, pues claramente parte de las 12 preguntas planteadas tendrían viabilidad financiera, tendrían que haberse aportado con viabilidad financiera, uno. Dos, parte de esas 12 preguntas, por lo menos en mi criterio, 11 de ellas ya están consagradas en la ley y en varios decretos, y lo que falta es que el gobierno opere y gestione para que se haga control y seguimiento a las empresas y para que se haga cumplir la ley. Entonces, para cerrar, el planteamiento y la premisa del ministro Armando Benedetti, pues es un sofisma de distracción alrededor de lo que verdaderamente se está requiriendo en el país, y es que se gobierne, se ejecute y se haga cumplir la ley que ya está establecida y no se creen nuevas, y sobre todo se atiendan otros focos de importancia, como es el tema de la seguridad, como es el tema de la salud. Ahora bien, para cerrar la pregunta, creo que el ministro Armando Benedetti se ocupa del árbol y no del bosque. Si la democracia es tan importante en este momento, si es un ejercicio de participación, si de verdad debemos que hay un interés y deben cuidar los intereses de los colombianos, pues atiendan claramente los problemas que hoy se están presentando con la salud en Colombia, en donde todos los departamentos, por intermedio de la Federación Nacional de Departamentos, le han hecho llegar una carta al ministro de Salud diciéndole que están en crisis y están a punto de cerrar varias urgencias y Dios mío, asistencias en diferentes hospitales. Es decir, se va a cerrar oncología, se va a cerrar incluso sistemas de urgencias en varios hospitales públicos. Entonces, si de verdad nos importara la democracia, si de verdad la importancia de la democracia estuviese asociada al valor de inversión de una consulta, pues sería preferible invertir el dinero que se va a invertir en la consulta en los recursos a la salud, por ejemplo, o los recursos a la educación, o invertir en seguridad para volver a los territorios. Gabriel, tenemos ya las 8 de la noche y 20 minutos.
Estamos entrando a la recta final de esta emisión de Sala de Prensa desde el Legislativo, desde la plenaria del Senado, y quiero escucharlo a usted puntualmente sobre el tema de las democracias y su costo. ¿Las democracias son caras, Gabriel? Sí, por supuesto. Yo creo lo siguiente. La consulta popular es un mecanismo previsto constitucionalmente, es un mecanismo legítimo. El gobierno tiene la facultad de solicitarle al Senado que se realice en situaciones de conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y creo que la ciudadanía tiene derecho a pronunciarse. Eso es algo cierto. Ahora, que se esté utilizando la consulta directamente, conscientemente, para poder promover una campaña con miras electorales, me parece que desafía el propósito de la consulta popular y que es inconveniente. Pero, María Camila, pensémoslo también de otra manera. El argumento de los costos ha sido sacado por la oposición para deslegitimar el uso de esta clase de herramientas de participación directa. Sin embargo, creo que para la ciudadanía, si bien 700.000 millones de pesos suenan a un montón de plata, suena mejor poder pronunciarse frente a preguntas que son básicas, que son obvias y que tienen gran arraigo popular, así no beneficien a los 22 millones de personas que están en el mercado laboral. Entonces, en ese orden de ideas, creo que si nosotros estamos comparando los argumentos del gobierno contra los argumentos de la oposición, los argumentos de la oposición que buscan tumbar la consulta meramente porque es un mecanismo demasiado costoso, es un argumento débil que en un escenario de confrontación política tiene todas las de perder. Sí, vamos a ver a esta hora lo que está pasando en la plenaria, Gabriel. Les voy a mostrar entonces al ministro del Interior, Armando Benedetti, está ahí hablando, charlando con algunos liberales, puntualmente con dos que están en contra de la consulta, Mauricio Gómez Amín y Juan Pablo Gallo, y con el senador Echavarría, que es uno de los que vota a favor de la consulta popular. Ahora se pasea y saluda a los congresistas de la U. Bueno, ahí está otro liberal, ese es Fabio Amín, y el senador Alfredo de Luque, del partido de la U, Alfredo de Luque en contra de la consulta, voto anunciado, y Fabio Amín, gavirista, a favor de la consulta. Ese es el movimiento hasta ahora. El ministro llevaba sentado, de hecho, las 3 horas de debate, analizando documentos, se había paseado muy poco. El factor Armando Benedetti, Carlos, para las reflexiones finales, ¿qué tanto pesa sobre el eventual triunfo de este mecanismo aquí en el Congreso, que sea Benedetti el que esté impulsándolo? Pues eso confirma el por qué Armando Benedetti hoy goza de inmunidad total frente a cualquier tipo de hecho de presunto delito que haya cometido, ya sea como embajador o ya sea de delitos de violencia intrafamiliar. Y es que Benedetti confirma el por qué Gustavo Petro lo tiene allí como gran operador político y gran operador de las reformas y sobre todo de su campaña al Congreso. Me refiero a la campaña del progresismo al Congreso. Yo, como glosa final, yo quisiera reflexionar un poco alrededor del deber ser y el deber ser y el ser de este tipo de mecanismos de la consulta, como la consulta popular, y obviamente de cómo Armando Benedetti se ha movido en ella y cómo la ha impulsado. Y es que si bien el ejercicio del derecho y de la Constitución permite este tipo de mecanismos de participación política, creo que simplemente por el deber ser, por el estar inscrito dentro de la Constitución, no es que necesariamente sea útil en este momento. Y a pesar de que claramente dentro del ejercicio de la retórica de la oposición, como muy bien lo señalaba Gabriel, sea débil apoyarse simplemente en el costo de la consulta, creo que hay muchos más argumentos que lastimosamente se han quedado en eso, en el ejercicio de retórica muy bien manejada de Armando Benedetti, que ha sido reconstruido por todos los miembros del pacto histórico, en el que claramente han entrado a debilitar los argumentos de tumbar la consulta por el costo de la misma y no porque esos decretos y esas preguntas que claramente son obvias, porque a quien no quiere trabajar menos y ganar más, ¿sí?
estén inscritos en una consulta en donde no se le pregunta y no se explica en profundidad que esa pregunta, al ser respondida afirmativamente, dejaría en vilo a millones de microempresarios y medianos empresarios de todo el país, porque no hay viabilidad financiera, porque nunca se presentó viabilidad financiera, ni siquiera en el debate de la Comisión Séptima. Entonces creo que caemos en el deber ser de una consulta popular porque está inscrito dentro de la Constitución y no miramos más allá, creo yo, y no le explicamos a la ciudadanía, por lo menos los líderes de opinión o los que estamos en este ejercicio de opinar y de reflexionar la cosa pública, del inconveniente que puede llegar a ser en este momento de déficit fiscal, invertir 700.000 millones de pesos más 88.000 millones de pesos más que se van a gastar entre el Ministerio del Interior y RTBC para hacerle publicidad al gobierno nacional. Tenemos ya las 8 de la noche, 26 minutos, Gabriel, y usted siempre dice que es mejor no hacer tanta futurología porque en política las cosas pueden cambiar, y es cierto, pero quizás este es uno de los casos en los que podemos hacer predicciones. Por ejemplo, ya vámonos al día viernes o incluso al día lunes de la próxima semana, cuando, pongamos el caso hipotético, y como parece va a ser el eventual escenario, se apruebe la consulta popular. Vamos a ver entonces a un gobierno fortalecido por esta victoria y en una campaña. ¿Cómo se imagina esa campaña que tiene su tono electoral y de fuerza política para el 2026? Tres cosas que quiero señalar. El gobierno no se va a anotar uno, se va a anotar 2 goles, porque la próxima semana elige su magistrado de la Corte Constitucional. Y eso que estamos viendo hoy puede que sea el reflejo de la próxima semana, y no solo habrán ganado en la narrativa política, en el instrumento y en el vehículo perfecto para anular a la oposición y controlar el mensaje, controlar los recursos de cara a la campaña, sino que también van a tener y van a consolidar una presencia importante en el único cortafuegos a la institucionalidad y a la separación de poderes, que es la Corte Constitucional. Y aquí habrá que mirar con ojo muy agudo al Senado de la República, a cómo están votando los partidos, cuáles son los incentivos, y verdaderamente pensar si efectivamente los partidos están cumpliendo con su rol. Cierro ese punto por ahí y paso al segundo punto que me parece importante. María Camila, yo creo que el factor Benedetti, que era lo que estaba señalando muy adecuadamente Carlos, no solo se puede medir en lo que está ocurriendo en el Congreso. Benedetti, que fue muy criticado, ha logrado que el gobierno repunte en favorabilidad, y a pesar de que cualquier ministro del Interior tiene que carecer de escrúpulos, Armando Benedetti ha logrado, con los consejos televisados, con la reorganización del gabinete, con la sacada de los alfiles petristas del entorno más cercano, con la propuesta de la consulta popular, que se la dieron en bandeja de plata, revertir de 180 grados una favorabilidad que iba en declive, y le ha dado una bocanada de oxígeno al gobierno, que va a enfrentar a una campaña con recursos, con comités, con una consulta popular, con una consulta antipartidista, con la agenda dominada, con la narrativa, con la movilización de calles, y sobre todo con una oposición que va a estar mareada y donde no van a poder ser centrales en la discusión las múltiples y muy graves crisis que el gobierno ha enfrentado y que no ha podido resolver. Así que yo creo, como se lo decía también más temprano hoy en el programa, que Benedetti y el gobierno en una partida de ajedrez han puesto a la oposición en jaque, y si bien todavía quedan muchas movidas, han sido movidas del gobierno muy hábil y que le han dado mucho oxígeno de cara con la campaña del 26. Yo quisiera anotar una cosita pequeña a lo que dice Gabriel. Carlos, pero muy corto porque ya se nos acabó el tiempo. Vale, lo escucho. Muy cortica, y es que Gabriel acaba de darle en el alma al asunto del análisis de quién gana después de esto, pero con una pequeña salvedad, y es que puede que el gobierno nacional no logre los 13 millones de votos para aprobar la consulta, pero ya ganó, y ya ganó porque ganó tiempo, dinero, espacio y lente en la opinión pública, sobre todo el favor popular, simplificando un tema como los derechos laborales, que son mucho más complejos porque atañen a otro tipo de actores como los empresarios, como ya había señalado, y con eso se gana crédito en opinión, y se va a ganar la posibilidad de mostrar a sus alfiles y a sus candidatos en las regiones para las listas a Cámara de Representantes.
visibilidad. Les decía que nos dijo hoy Humberto de la Calle, sin duda alguna un político de mucho peso en nuestro país, ex senador que tuvo curul aquí, que el gobierno gana por punta, y por eso la oposición y los partidos independientes deberían también emplear estrategias más inteligentes en este trámite. Pues de esta manera llegamos al final de Sala de Prensa. Los dejo, Gabriel y Carlos, pero continuamos aquí con esta transmisión, este reporte sobre lo que pasará con la consulta popular. Tenemos actualización a las 9 de la noche en última edición y por supuesto mañana a partir de nuestra emisión de las 5:30. Chao, Gabriel, Carlos, un abrazo para los dos. Chao y espero que alcance a comer. Chao, un abrazo para ustedes y también para los usuarios de Noticias Caracol en vivo, de Ditu, que nos estuvieron aquí aportando sus opiniones y reportando sintonía. Nos vemos mañana en una próxima emisión. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Chao.